Hoy en este video estaremos analizando los equipos que no están jugando en primera división hoy día y no están jugando en su estadio respectivo. Y serán por varios motivos que estaré mencionando aquí. Primeramente hablemos de los equipos que están jugando en su estadio respectivo. Libertad, que ahora mismo está el líder y que seguramente será campeón este fin de semana, de ganar o empatar ante el Deportivo de Mayo, que juega en La Huerta, un estadio remozado y que ahora tiene una capacidad de 15.000 personas. Un poco de ayuda de fondo de la Conmebol y también una inversión de parte de la directiva y socios de Libertad. El otro estadio que está en condiciones es el estadio del Nacional, que es el estadio arsenónico que tuvo una remodelación hace algunos años y que aumentó su capacidad a 8.000 personas. Otro estadio también que ya fue remozado allá por el 2017, el estadio de Cerro Porteño, la Nueva Olla, actualmente el estadio con más capacidad de Paraguay, con 45.000 asientos disponibles. Otro estadio que también tiene una buena capacidad es el estadio General Caballero de Juan León Mallorquín, y tiene también una capacidad aproximada de 10.000 personas y está ubicado en Mallorquín, allá en el Alto Paraná. Otro equipo también tiene estadio, el Sportivo Ameliano, que hace poco tuvo su estreno en la Fortaleza del Piqui City, en donde tiene un aforo de 5.000 personas, 4.000 personas, y está ubicado en Villeta, ya que su sede anterior, que era en Villa Amelia, no reúne las condiciones necesarias para un estadio de visión profesional. Por eso se dio el cambio de sede a la ciudad de Villeta. Y el otro equipo que juega en su estadio en primera división es el Sportivo Triniense, que juega en el Estadio Martín Torres, cuya capacidad es de 5.000 personas. Y allí oficia de local el conjunto de Santísima Trinidad. Ahora hablemos de los equipos que están sin estadio. Olimpia, primeramente, que es el decano, que tiene la oportunidad de ser el estadio mundialista, deberá terminarse antes del 2030. El estadio Osvaldo Domínguez Did tuvo su demolición total. El estadio antiguo que fue inaugurado en 1965 con aquel partido entre Olimpia versus Santos de Pelé. Es decir, no queda ni un poco de la edificación anterior en cuanto a instalaciones del decano. Y la capacidad aproximada para ese estadio mundialista será de 46.000 personas y una inversión de 50 millones de dólares. Una parte por donación de la Conmebol, otra por compra de palcos y otras que vienen de parte de dirigentes pudientes. Otro equipo también que tendrá remodelación en su estadio será el Sportivo Luqueño, que tendrá una remodelación importante, de su estadio, en el Feliciano Cáceres. Será más moderno ese estadio, luego de mucho tiempo, luego de la Copa América en 1999, se dan una nueva remodelación y llegará a 30.000 espectadores ese estadio. Habrá una especie de platea vida, algo parecido a lo que vemos en el Estadio Defensor del Chaco en la actualidad. Y esto estaría aproximadamente en 2025 para la clausura o para el próximo año, lo que será algo importante para que el Sportivo Luqueño no vuelva a ser local en su ciudad, en donde suele llegar mucho público el conjunto popular auriazul, que es el Sportivo Luqueño. Otro equipo que tendrá un estadio nuevo es Guaraní. Guaraní que ya demolió todo lo que fue la estructura anterior del Rogelio S. Livieres. El típico tobogán, el histórico tobogán ya fue demolido. Y todas las otras edificaciones que podemos mencionar. Y este proyecto estaría para el 2027, con un proceso de 24 meses de construcción. Y llegaría la cantidad de espectadores para ese estadio de 16.500 espectadores. Tendrían gradas en los cuatro costados del estadio y así el conjunto aurinegro tendrá un estadio en condiciones a su historia. Uno de los clubes que nunca descendió y uno de los equipos con mayor cantidad de títulos de ligas locales. Otro conjunto que tendrá nuevo estadio es el Atlético Tembetarel, que en su momento tuvo su primera sede en Upané, que actualmente pertenece a la APF, donde es conocido como el CARFEM, la parte del fútbol femenino, que por diversos motivos fue vendido primeramente a Guaraní y luego pasó en posesión de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Después su sede pasó a Villa Elisa
pero no están en condiciones para poder recibir un partido de división profesional que es primera. Y por eso es que el conjunto de Atlético de Petare es el local en la actualidad en el estadio Luis Alfonso Gianni. Esto ellos alquilan del Sol de América, que es el club dueño de ese estadio. Y de Recoleta, que mencionamos, que es el conjunto que debe hacer mucha remodelación en su estadio, primeramente para tener el equipo VAR, también el tema de la lumínica, el tema del empastado híbrido que se necesita, toda la exigencia que pide la FIFA para un estadio profesional. No hay un proyecto claro ahora mismo para ese estadio y veremos si es que se da en un futuro cercano. A mencionar también los estadios que están utilizando estos equipos para ser local, debido a que no pueden jugar en sus estadios respectivos. Se están jugando algunos partidos en el Luis Alfonso Gianni de Villa Lisa, en donde suele ser local en mayoría el conjunto Atlético de Petare, y también lo fue Olimpia. El estadio que más está utilizando es el Luis Salinas de Itagua, en donde el Sportivo Luqueño y Olimpia se alternan la localía en ese recinto para poder disputar los partidos de local en ese estadio. También se han jugado algunos partidos en el estadio Villa Alegre, que pertenece a Encarnación FC. Y es un buen recinto de vez en cuando para poder llevar algún partido importante en el cual se queda recaudar de parte de los equipos mencionados de media tabla para abajo en relación a una visita de un equipo grande como Cerro Porteño, Guaraní, Libertad, Nacional u Olimpia. Y esto es en cuanto a los proyectos que se están dando. Eso es lo que genera una superpoblación, una gran cantidad de partidos para dos estadios que se están repitiendo y mucho. Esperemos que que no pase factura como antes le pasó al Defensor del Chaco, que antes del inicio de esta etapa de Alfaro se tuvo que cerrar un momento para poder colocar y dejar en condiciones el césped del Estadio Defensor del Chaco, y por ello es que en la actualidad se ve un estadio y un empastado envidiable y uno de los mejores de Sudamérica, en donde Paraguay fue muy fuerte a nivel de eliminatorias, ganando 4 partidos de local y afuera consiguió 4 puntos de la mano de Gustavo Alfaro, y por eso que están en la actualidad en zona de clasificación directa. Ahora quiero saber sus comentarios con respecto a este tema. ¿Cómo ven este torneo de primera división, teniendo en cuenta que muchos equipos están sin sus estadios respectivos? ¿Y cuál puede ser una solución para que no haya un masivo uso de 2 estadios, que son Luis Salinas y el Luis Alfonso Gianni, para una solución de emergencia, la cual tendremos que tener mínimamente por 2 años, porque muchos estadios estarán recién para el 2027? Eso es todo, muchas gracias y será a otro vídeo. Chao, chao.